que el Señor les bendiga. Es una bendición, pero se me voy a poner los lentes porque no los veo bien. Ahora sí. Es una bendición para mí poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes en este día, aunque está nublado, pero para el Señor todos los días son hermosos, ¿verdad? Porque es un nuevo día que el Señor nos da, que podemos estar en su presencia, que podemos estar compartiendo la palabra del Señor tranquilamente. Nadie nos apura, nadie nos molesta. Tenemos ese gran privilegio. Y de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, ¿no es cierto?, podemos darnos cuenta del privilegio que tenemos de poder estar sentados tranquilamente estudiando la palabra del Señor. Así que aprovecha el tiempo, hermano. Vamos a orar al Señor primeramente para comenzar la clase. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanas, mis hermanos que ha llegado hasta este lugar, Señor, para querer aprender más de tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanas, mis hermanos, Señor. Bendice a aquellos que vienen en camino. Sé tú obrando, Señor, en cada uno de ellos. También te pido por aquellos hermanos que no han podido venir por alguna razón, Señor. Sé tú con ellos donde quiera que ellos estén, Señor. Bendícele y guárdale, Señor, en tu presencia, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Y toda la gloria, toda la honra de todo lo que hagamos en esta mañana sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Gloria al Señor. Bien, estamos viendo, hoy día terminamos con el primer viaje misionero de Pablo, ¿ya? Estamos viendo, empezamos ya con los viajes misioneros. Primeramente habíamos visto la primera parte donde veíamos que Pedro, ¿no es cierto?, se veía como el líder principal dentro de la iglesia. Ahora ya vemos cómo va a empezar, ¿no es cierto?, el ministerio de Pablo, ¿ya? Y esto comienza con el primer viaje misionero, que lo estamos terminando hoy día. Yo, como a mí me tocó del capítulo 14, del versículo 18 al 28, lo que me tocó a mí es como la parte final, es como cuando llegan ya a casa, ¿ya? Entonces, pero para poder yo dar eso, es importante que nosotros tengamos claro el contexto de todo el viaje misionero de Pablo, ¿ya? Bien, vamos a comenzar. Así no, ahí sí. Bien, ahí se ve algo, ¿no? Sí, ya, bien. Este es un mapa mudo. Bien, entonces acá el viaje misionero, no sé si esto tiene para apuntar. No, o no sé, o no tiene para apuntar. No, bueno, no importa. El viaje misionero de Pablo y Bernabé comienza ¿dónde comienza? ¿De dónde partieron? ¿De dónde partieron? De Antioquía de Siria. Bien, de Antioquía de Siria. Esto no tiene para apuntar, por si no lo habría apuntado ahí donde está. Antioquía de Siria, ¿ya? De ahí partieron a Seleucia, que está ahí abajo. Seleucia, ahí es un puerto, es una ciudad-puerto, por lo tanto de ahí se embarcan para el primer viaje misionero. De Seleucia se van a la isla de Chipre, que esa que ven ustedes por ahí está, y la isla de Chipre, llegan allá. Esta isla es una isla grande, no es una isla, ustedes se ve como chiquitita, pero no. Tiene, según lo que yo pude averiguar, tiene 9.152 kilómetros cuadrados. O sea, es más grande que Santiago, más grande que Valparaíso, más grande que todas las ciudades que nosotros conocemos, ¿ya? Es muy grande. Y de lado, claro, porque la región de Valparaíso tiene 16.100 kilómetros cuadrados, la provincia de Valparaíso, que es todo esto que está acá, más Viña, Concón, todo eso es la provincia de Valparaíso. Son 16.000 kilómetros, entonces casi, más o menos, para que ustedes vayan viendo la proporción. Y de Chipre, por ejemplo, de extremo a extremo son 150 kilómetros. O sea, como de aquí más
más allá de acá a Santiago, en todo lo que abarca de extremo a extremo, ¿ya? Bien, acá, ¿no es cierto?, está Salamina, donde Pablo con Bernabé llegaron a Salamina, después llegaron a Pafos, que está más abajo, de ahí ya subieron, esa es la parte de la isla de Chipre, de ahí subieron más arriba, ya llegaron ahí a Pergue. Pergue estuvieron ahí, pero fue como de paso nomás en Pergue, ¿ya? Y de ahí se fueron a Antioquía. ¿De qué Antioquía esa? De Pisidia, esa es otra Antioquía, ¿ya? Ese lugar era un lugar montañoso, y una de las razones que dicen que Juan Marcos se fue desde Pergue, no quiso subir hacia arriba, hacia el norte. ¿Por qué? Porque era un lugar montañoso, ¿ya? Era peligroso, en invierno era muy peligroso, estaba lleno de nieve, en verano era muy caluroso y en primavera venían los deshielo, por lo tanto era como puro fango todo el camino. Entonces, una de las razones dicen que era porque el lugar donde iban a ir era muy peligroso llegar, no era fácil por las condiciones climáticas que tenía ese lugar. Y de ahí va a Iconio, ¿ya? Después de Iconio pasa a Listra, de Listra a Derbe. Fíjense que de Derbe, ahí está Cilicia. ¿De dónde era Pablo? Era de Cilicia, de Tarso, pero Tarso era de Cilicia. Por lo tanto, Pablo, para hacerlo más corto el viaje, podría haberse ido de Derbe por Cilicia y llegar a Antioquía de Siria, más fácil, más rápido. Pero ¿por qué se quiso ir, devolver por donde había venido? ¿Por qué puede ser? Para confirmar a los hermanos, para ver, porque él acuérdense que en los viajes misioneros se formaron las iglesias. Por lo tanto, en el viaje misionero, ¿qué es lo que quería Pablo hacer? Es formar iglesias. Eran los apóstoles, los misioneros, era formar iglesias. Por lo tanto, en estos viajes se formaron las iglesias. Las cartas que ustedes conocen a los Gálatas, a los Filipenses, es porque Pablo instauró iglesia en su viaje misionero y después le escribía a su iglesia para saber cómo estaban, para dirigirle, para instruirlos, ¿no es cierto?, para corregirle, para exhortarle. Él escribía las cartas. Incluso esta región de acá, más arriba ustedes ven, es Galacia. Entonces la provincia que está arriba de Iconio, todas esas partes son de Galacia, ¿ya? Que es la primera región que Pablo, el primer viaje misionero fue la región de Galacia. Se dice que el libro de Gálatas es el primer libro que se escribió porque es en el primer viaje misionero se fue a Galacia, y también se dice que fue el primero porque en el capítulo 15 viene el Concilio de Jerusalén, en donde se establece, ¿no es cierto?, las normas a seguir para los gentiles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había un problema, ¿no es cierto?, que los judíos cristianos querían que los gentiles cristianos guardaran la ley de Moisés, guardaran las costumbres judías, ¿no es cierto? Entonces había una problemática ahí. Entonces ahí, en el Concilio de Jerusalén, fue cuando quisieron ver qué pasaría con los gentiles, qué tenían que guardar, si tenían que guardar los ritos de la ley o no tenían que guardarlo, ¿ya? Entonces dicen que Gálatas fue escrito más o menos como el 49 después de Cristo, un poquito después del viaje misionero, porque dicen que si no, por el hecho que el capítulo 15 habla del problema que había allá y quedó solucionado, tiene que haber sido escrito este libro de Gálatas antes de eso. ¿Por qué? Porque Pedro y Pablo tuvieron un conflicto ahí, ¿se acuerdan? Que Pedro, cuando estaba con los judíos, se apartaba de los gentiles, y cuando no estaban los judíos se acercaba a los gentiles, entonces andaba como en dos bandos. Entonces Pablo lo reprende. Entonces, si Pedro apoya a Pablo en el Concilio de Jerusalén, dicen que es porque ya la carta había sido escrita. Ya había pasado el problema que tuvo Pablo con Pedro, ¿ya? Eso es una
una, algo que se dice, ¿ya? Pero no está comprobado bíblicamente. Pero es para que lo podamos ir viendo. Bien, entonces se devuelve, ¿no es cierto?, pasando por los lugares que había pasado hasta llegar a Antioquía de Siria. Bien, sigamos. Jessica, tú, para que yo pueda avanzar. ¿Sí? Por favor. Bien. Tengo que avanzar rápido, estoy muy lento. Hechos capítulo 13 y 14, la iglesia de Antioquía de Siria. Entonces, ese es el primer viaje misionero, está en Hechos capítulo 13 y 14. ¿Ya? La iglesia de Antioquía de Siria. Avancemos. Bien, entonces acá hay un pequeño cuadro resumen. La parada, el suceso y el texto bíblico. Entonces, la primera parada, después del en el primer viaje misionero, salió de Antioquía de Siria a Seleucia, de donde se embarcaron hacia Chipre, ¿ya? Y en Chipre, ¿no es cierto?, pasó a Pafos, ¿ya? Y aquí ocurrió, el equipo está armado por Pablo, Bernabé y Juan Marco. Una cosa importante, cuando el Espíritu Santo dijo a quién tenían que apartar, a Bernabé y a Pablo. ¿Y quién llevó a Juan Marco? No fue encomendado por el Espíritu Santo. Y esa es una de las razones que quizás también se devolvió, porque no estaba preparado, porque no había sido llamado para ese viaje. Él fue porque, oye, acompáñame. Es porque lo invitaron. Entonces, pero no fue llamado por el Espíritu Santo al viaje misionero. ¿Ya? Eso es importante, hermano, cuando el Señor no nos manda a hacer algo. Y también cuando el Señor nos manda a hacer algo y no lo hacemos. Entonces, es importante eso, hacer lo que el Señor nos manda a hacer. No hagamos lo que el Señor no nos manda a hacer. ¿Ya? Correcto. Y si nosotros creemos que no, si yo tengo que ir, no hay respaldo, ¿no es cierto?, de parte del Señor. Amén. Bien. Primer milagro conocido, la ceguera de Elimas. ¿Se acuerda de Elimas? ¿Quién era Elimas? Vamos a empezar a dar regalos. ¿Tenemos regalos aquí o no? Vamos a empezar a dar regalos. ¿No? ¿Quién era Elimas? Ya, un mago. Era un mago, ¿no es cierto?, que se llamaba Bar Jesús. ¿Ya? Bar es hijo en hebreo y en arameo más bien dicho, y Jesús, ¿no es cierto?, es Jesúa, como ustedes saben en hebreo, es Jesús, ¿ya? Jesús en griego. Entonces, Bar Jesús es hijo de Jesús. Y se le decían Elimas. Elimas no es que Bar Jesús signifique Elimas, sino que le decían Elimas porque Elimas en el griego, tengo entendido, que era hechicero. La palabra Elimas se traducía por hechicero. ¿Ya? Entonces este Bar Jesús, si bien era judío, pero era un hechicero. ¿Se ha dado cuenta usted? Hay personas que dicen que son cristianas, pero ven el tarot, ven la estrella y ven todas las cosas, pero ellos dicen que son cristianos. Incluso si usted ve en la tele toda esa gente que anda llamando a los espíritus y todo eso, dice gracias a Dios y en nombre de Dios y todo. Claro, dicen ser creyentes, pero eso es mentira del diablo. ¿Ya? Entonces este Bar Jesús también era judío y tenía una mezcolanza y era un asesor del procónsul, Sergio Paulo, era un asesor, pero era un mal asesor espiritual. Ahora, ¿por qué este Bar Jesús armó un alboroto hacia Pablo y Bernabé? ¿Por qué? Porque iba a perder su trabajo, porque iba a perder su categoría. ¿Por qué? Porque él era el consejero del procónsul. Por lo tanto, con ellos él iba a perder
este trabajo, ¿ya? Bien, aquí en Chipre otra cosa importante, que primeramente se nombra a Bernabé y después a Pablo. ¿Por qué a Bernabé? ¿Un regalo vamos a dar? ¿Por qué a Bernabé? Alguien que me levante la mano. ¿Por qué a Bernabé se nombra primeramente en Chipre? Porque Bernabé era de Chipre. Era su ciudad natal, acuérdense que Bernabé era de allá, entonces para Bernabé era conocido en Chipre. ¿Ya? Ahora, acá, ¿no es cierto?, el primer milagro conocido era la ceguera de Limas, que fue momentánea. Empiezan a llamar por primera vez a Pablo por su nombre gentil, Pablo, porque antes le llamaban Saulo. Bueno, acá en Pafos fue la primera vez que empezó a llamarse Pablo. Pablo gana para Cristo al gobernador de Pafos, Sergio Paulo. ¿Ya? Fue ganado, a pesar de que se quiso imponer el Limas, ¿no es cierto? Pero el Señor es más fuerte que las tinieblas. ¿Ya? El Señor es más poderoso que las tinieblas. ¿Ya? Y Pablo iba en el nombre de Jesús. Acuérdense que él iba encomendado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Ese es el respaldo que tenía. Amén. Sigamos. Antioquía de Pisidia. Predica su primer sermón recogido en la Escritura. 6 puntos y una invitación. Aquí es largo desde el capítulo 13, del versículo 13 al 50. Es largo esta parte, ¿ya? Pero aquí Pablo, ¿no es cierto?, le predica, y como lo hacía Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro y Esteban también, cuando predicaban, qué nombraban? El Antiguo Testamento. Entonces aquí Pablo le habla sobre la liberación del Éxodo, cuando, ¿no es cierto?, lo sacó de Egipto. Le habla de la peregrinación en el desierto, la conquista de Canaán, los reinados de Saúl y de David, el ministerio de Juan el Bautista, la crucifixión y la resurrección de Cristo, la simiente de David. Todo eso le llega para llegar a Cristo y decirles cuál es el propósito de todo esto, que es que sean salvos. Que Cristo vino para darnos salvación y vida eterna, y no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, ¿ya? De los cuales ellos pensaban, los judíos, que ellos eran los únicos y los especiales, el único pueblo de Dios. No, no era así. Bien, la invitación. Muchos gentiles, algunos judíos, recibieron su mensaje. Los líderes judíos lo rechazaron y los echaron de la ciudad. Entonces declara su intención de irse a los gentiles. ¿Ya? Como decía Jesús, como decía la palabra en el Evangelio, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Estoy parafraseando el texto de Juan 1, 11 y 12, esa parte. Bien, entonces irse a los gentiles. Entonces él iba a la sinagoga. ¿Dónde iba primeramente? A la sinagoga. Allá él iba a enseñar. Y ahí en la sinagoga habían judíos, también habían prosélitos judíos. Prosélitos son aquellas personas que toman la religión judía como parte de ellos, ¿ya? Entonces habían prosélitos judíos y gentiles estaban ahí, y muchos de los gentiles creían, y también algunos judíos, pero otros que eran más duros no creían y alborotaban para que irse en contra de Pablo y de Bernabé. ¿Ya? Ya acá con estos milagros que hizo Pablo, no es Pablo, perdón, el Señor Jesús a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, hizo estos milagros, pero Pablo empezó a tomar ya un rol más protagónico en el sentido humano, o sea, ya pasó a ser en primer lugar, entonces ya empieza a nombrarse a Pablo más que a Bernabé, o en primer lugar a Pablo, ¿ya? Bien, sigamos. Eso estamos ahora vamos a Iconio, ¿ya? Que de acuerdo que lo vimos en el mapa, estaba la parte de arriba después de Antioquía de Pisidia, está Iconio, que es que todos estos lugares que voy a citar ahora son de Licaonia, ¿ya? Una provincia que es
Todos estos lugares son del Asia, esto es todo Asia Menor. Todo lo que estamos hablando, al final todo corresponde al Asia Menor. Bien, en Iconio muchos creen aquí al Evangelio, pero una vez más los líderes judíos les crearon dificultades. ¿Ya? En Iconio muchos creyeron. Bien, seguimos. Hechos 14:3. En Hechos 14:3, si ustedes buscan, dice ahí, por tanto, se detuvieron allí mucho. ¿Ese es 14:3 o no? Sí, ya, estoy bien. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Ya? Ellos, confiando en Dios, no se amedrentaron y se quedaron en Iconio predicando el maravilloso mensaje de salvación, y Dios confirmaba sus palabras con señales y extraordinarios milagros. Ellos no se amedrentaron de lo que les estaba pasando, de todas las amenazas que tenían en los lugares que iban. Ellos no se asustaron, no se atemorizaron, ¿ya? Sino que ellos, predicando el maravilloso mensaje de salvación, y Dios confirmaba sus palabras con señales y extraordinarios milagros. Dios los respaldaba, hermanos, a ellos. Dios tenía el respaldo de parte del Señor. La palabra gracia en la Biblia implica, en primer lugar, una actitud magnánima de benevolencia gratuita por parte de Dios al darnos a su Hijo para salvarnos de la paga del pecado. O sea, es una gracia que, independiente de la grandeza, de la superioridad que él tenía misericordia. ¿Ya? Benevolencia, tenía benevolencia. Benevolencia tiene relación con que yo, a pesar de ser superior a alguien, tengo misericordia, tengo compasión y entiendo a la persona aun cuando es inferior a mí. Ese es Dios, a pesar de ser superior a nosotros, Él tiene benevolencia con nosotros. Él, a pesar de nuestra falencia, de nuestros pecados, de lo que nosotros somos, Él nos acepta y nos ama tal como somos. Eso tiene que ver con la gracia, que es un favor inmerecido, que no merecemos el regalo que Dios nos está dando, no lo hemos ganado, pero por misericordia y por gracia de Él, Él nos entrega. Amén. Bien, sigamos. Pero requiere la humildad y la fe del que cree, así como la gratitud por este regalo no merecido. O sea, también el Señor nos entrega este regalo, pero también nosotros tenemos que recibirlo. ¿Y qué necesitamos para recibirlo? Fe, ¿no es cierto? Bien, sigamos. Permiso de tomar la vuelta que estoy. Bien, sigamos. Versículo 5b al 7. Del 5b al 7. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con su gobernante, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Entonces, y allí predicaban el Evangelio. Entonces, al saber, ¿no es cierto?, que estaban, que querían hacerle algo, ya, que querían afrentarlos y apedrearlos, ellos se fueron a, ¿dónde se fueron? A Listra. Ya, se fueron a Listra.
y a Derbe. Pero primero fueron a Listra. Vamos a Listra primero. Entonces a Listra ahí, en Listra, Hechos 14, del 6 al 25. A través de Pablo, el Señor cura a un hombre cojo de nacimiento. La multitud intenta adorar a Pablo y a Bernabé al pensar que los dioses griegos, Júpiter y Mercurio, pensando que eran los dioses griegos, Júpiter y Mercurio, ¿ya? Ellos, al ver sanar, ¿no es cierto? Acá vemos, eso es el resumen general del capítulo 14, del versículo 6 al 25, con respecto a este relato, ¿ya? Y aquí vamos a ir en detalle, del 14, del 8 al 9, donde dice, y cierto hombre, del versículo 8 al 9, hermanas y hermanos, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo, hay que cambiar la diapositiva, y dijo, ahí está, que no veo bien, perdón, ya. Ahí está bien, ya. Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Eso está en Hechos 14, del 10 al 11a. ¿Qué pasó ahí? Vinieron, ¿no es cierto?, con guirnalda y con todo el asunto ahí, y el sacerdote de Júpiter, eso está en el 13, versículo 13 y 14, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Pablo rehúsa y es apedreado, dándole por muerto. Se recupera de manera sobrenatural y continúa predicando en Listra y otras ciudades alrededor. Acá, esta es una ciudad, como ustedes pueden ver, Listra es una ciudad pagana, ¿ya? Adoraban a los dioses. Aquí tenían al dios romano, que era Júpiter y Mercurio, que es equivalente a los dioses griegos, que son Zeus y Hermes. El dios Zeus y el dios Júpiter son los dioses, el dios máximo que tienen estas regiones. Los griegos tienen el dios máximo, que es Zeus, y Hermes, que es el dios del mensajero. Ahora, y en romano tienen a Júpiter y a Mercurio, ¿ya? El equivalente. A Bernabé lo trataban como Júpiter porque Bernabé era grande, era más grande y Pablo era más chiquitito, ¿ya? Ahora, y ahí viene la palabra Mercurio, porque Mercurio era un dios mensajero, el que llevaba el mensaje. Entonces, al diario Mercurio le pusieron ese nombre porque es el diario que lleva el mensaje, ¿ya? Y Hermes es en griego y de ahí viene la palabra hermenéutica. ¿Por qué? Por Hermes, porque es el que lleva la palabra, el que lleva el mensaje, ¿ya? Entonces, y estos dioses eran paganos y ellos quisieron adorarlo y ellos no permitieron, y al no permitirlo ellos se enojaron y lo apedrearon, ¿ya? Así se dan cuenta como ellos, cuando podemos ser muy famosos, populares por lo que hacemos. Y muchas veces podemos querer recibir gloria por lo que hacemos. Pero cuando nosotros tenemos claras las cosas y ponemos a Dios en su lugar, Satanás se enoja. Satanás se enoja. Porque Satanás quiere envolvernos. Siempre va a querer envolver, siempre va a querer empañar la gloria de Dios. Siempre va a querer que nosotros no glorifiquemos a Dios.
¿ya? En cualquier circunstancia, en cualquier circunstancia. Hoy día mismo yo podría, le doy la gloria al Señor, porque uno puede perder en un momento la paciencia, la calma, en muchas cosas. Y uno también puede actuar de manera que no es correcta, porque uno también a veces cae en esto. Entonces hay que evitar y siempre estar preparado, estar en sintonía con el Espíritu Santo para no caer en la tentación y en las antimallas del enemigo. Entonces ellos podrían haber caído fácilmente en las antimallas de Satanás, haber aceptado la gloria. ¿Cómo habrían estado? Lo habrían atendido como rey. ¿Ah? Con guirnalda y ya venían con un toro para sacrificarlo y todo el tema, venían a hacer sacrificio porque para ellos eran dioses. Pero ellos se enojaron, se molestaron, ¿no es cierto? El celo de Dios vino sobre ellos y ellos dijeron que no y explicaron el por qué y que ellos no eran dioses. Y los reprendió. Y ellos ¿qué hicieron? Los apedrearon. Bueno, muchas veces, hermanos, por dar la gloria a Dios, por querer hacer la voluntad de Dios, nos va a pasar esto. Quizás las personas en el momento nos van a alabar, nos van a muchas cosas, y que somos especiales, que somos buenas personas, pero cuando digan, tú puedes mentir y usted diga que no, entonces ya usted no es la buena persona. Cuando le diga a usted, oye, usted puede hacerme esta cosita para acá, media turbia, y usted le dice que no, entonces usted ya no es una hija de Dios, porque los hijos de Dios son buenos, ayudan a los demás. Entonces, así va a pasar. Y así nos va a pasar. Y así pasó acá a Pablo y a Bernabé. ¿Ya? Pablo rehúsa y es apedrado, dándole por muerto, se recupera de manera sobrenatural y continúa predicando en Listra y otras ciudades de alrededor. Varones, y diciendo así, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí, ¿a quién le da la gloria? A Dios. ¿Ya? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, Antioquía de Pisidia, acuérdense, y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué pensaron ellos, a pesar de todo? Que estaba muerto. Ahora, Pablo, ¿qué es lo que hizo? Se paró y se fue a Antioquía de Siria, donde venía él. No le predicó ni una cuestión más, dijo. No, hermano. Siguió, se levantó, se limpió, ¿no es cierto? Se sacudió bien sacudido y se fue. ¿A dónde? A Derbe. Bien. Entonces, pero Dios, mire aquí, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Eso está en Hechos 14, 20a. Aquí hay algo, dice, para Dios no hay nada imposible. El Señor sanó a Pablo y él pudo continuar enseñando su palabra. La vida de Pablo, al igual que la nuestra, no está en las manos de ninguna persona ni de Satanás, sino en las manos de Dios. Dios es el dueño de la vida y solo Él determinará nuestra partida de este mundo, cuando hayamos terminado nuestra obra en la tierra. Dios sabe nuestro levantar, nuestro acostar, cuándo nos vamos a ir de esta tierra, cuándo no. Él sabe todas las cosas. Nosotros solamente somos sus siervos y tenemos que estar en su voluntad. Amén. Bien, sigamos. Bien, estamos bien. Y al día siguiente, en el capítulo 14, 20b, dice, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Ya? Ahí está el mapa, ahí donde está Derbe. Esta ciudad
hablaba también la lengua licaónica y era tan idólatra como la anterior. Sin embargo, la palabra de Dios fue bien recibida. A pesar que eran idólatras, la palabra de Dios fue bien recibida. Hermano, esto es un ánimo para nosotros, que eran ciudades idólatras, hermano, paganas. Igual la palabra del Señor era bien recibida. Y a veces nosotros decimos, no, ¿qué voy a predicar si el mundo está muy malo, hermano? No, el mundo no me escucha. Nadie quiere escuchar el Evangelio, pero el Señor es más poderoso, pues, hermano. Y en estos tiempos el Espíritu Santo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el Espíritu Santo sigue obrando. Sigue obrando. Aquí, ¿no es cierto?, la palabra es enseñada en lengua licaónica. Es una lengua que habla, ¿no es cierto?, de Licaonia, que está Derbe, está Listra, está Iconio, y es una lengua que Pablo y Bernabé no hablaban. Ahora, de acuerdo a lo que yo pude estudiar, dice que no hay escritos bíblicos en esa lengua. No se han encontrado. ¿Ya? Bien. ¿Sí? Algunas cosas, algunas partes a pie, otra parte en embarcaciones y otra en animales, claro. Usaban animales también, caballos también. Sí, porque a veces, por ejemplo, entre un lugar a otro había 120 kilómetros, 46 kilómetros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, desde Antioquía de Pisidia, ¿dónde va? Va a Iconio. ¿Cuánto cree usted que de Antioquía de Pisidia, que se ve cerquita, no sé si lo ven, yo no lo veo con sin lente, pero de Antioquía de Pisidia a Iconio, ¿cuánto creen usted que hay más o menos? Hay 120 kilómetros. 120 kilómetros. Y usted lo ve como cerquita todo. Y Pablo habla como que si fue de aquí a la esquina a comprar el pan. No, hermano. Es lejos. Las distancias son lejas, son kilómetros y kilómetros. Por eso que los viajes misioneros no eran de un día para otro. No es como, no quiero decir nada, pero no es como que nosotros decimos, el Señor me llamó y voy a ir 2 días, voy 3 días a un lugar y después me vengo. No. Los viajes misioneros eran porque la misión y la visión era formar iglesias, por hermano. No era llegar y predicar el evangelio y después irme para casa. Y las personas, si se convirtieron, ¿cómo estarán? No les escribo, no les digo nada. No, hermano. El misionero tiene que ir a los lugares, establecer iglesias, establecer líderes y no abandonarlos. Y después, por eso que Pablo escribe sus cartas, porque a través de las cartas él le va exhortando, le va preguntando cómo están y los va guiando. Y los líderes de la iglesia le mandan carta también a él para decir cómo está la iglesia. ¿Ya? Hay un hermano Enrique que es medio pesadito, que molesta mucho en la iglesia, entonces Pablo ahí ¿qué hacía? Le mandaba carta y también iba ahí algo para el hermano Enrique que se portaba mal en la iglesia. ¿Ya? Entonces, eso hacía Pablo, lo exhortaba. Exhortaba a los hermanos. Acuérdense que a los corintios le dice que eran carnales. Y dice, ya, y eso que se están portando mal ahí, que están haciendo alboroto, entréguenlo a Satanás. ¿Por qué? Porque no querían hacer caso. Dice, entréguenlo, y ahí los disciplinaba, pero era una manera para que ellos se volvieran a Cristo. ¿Ya? Y ellos, entonces, eso hacían ellos. Entonces, cuando en el primer viaje misionero, algunos dicen que las fechas siempre no son exactas. Entonces dice que es más, algunos dicen entre el 45 al 47, otros entre el 48 al 49. Entonces son más o menos 2 años que tuvo Pablo en el viaje misionero, en su primer viaje misionero. Porque tuvo como 4 meses en Chipre, solamente en Chipre tuvo 4 meses. Entonces estaba harto tiempo. Fíjense que la iglesia de Tesalonicense, ¿por qué ustedes creen que Pablo tiene que hablarle de la venida del Señor? Porque ellos estaban tan preocupados porque se morían los hermanos y no sabían qué iba a pasar con los hermanos si venía Cristo. ¿Qué pasaba con los hermanos que fallecían si venía Cristo? Si viene Cristo no van a estar los hermanos. Entonces Pablo les tuvo que explicar a ellos qué iba a pasar cuando viniera Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo en Tesalónica, según dicen los historiadores, estuvo aproximadamente 2 semanas.
Entonces, no tuvo mucho tiempo como para enseñarle sobre la venida del Señor, ¿ya? Entonces, pero realmente Pablo, en los lugares que estaba harto tiempo, 2 años en su primer viaje misionero. Bien, sigamos, que el tiempo pasa. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Mire que después de haber llegado, ¿no es cierto?, a Derbe, él fácilmente, como les decía, se podría haber ido a haber cortado camino, haber seguido por Derbe, pasado por Cilicia de Tarso, que era el lugar donde él, su tierra natal, donde él tenía a lo mejor familia, amigos allá, podría haber pasado re bien por ahí, muy bien ahí, haberlo pasado bien, y haber seguido directamente a Antioquía de Siria. ¿Pero qué hizo él? Se devolvió, hermano. Sabiendo que podría tener, podría haber pasado cosas muy malas. Porque ya lo habían apedreado ahí en Listra, no lo iban a recibir con cariño. Ya había tenido una persecución en Iconio, tuvo que salir de ahí de Iconio porque habían amenazas para apedrearlo. En Antioquía de Pisidia también había tenido problemas, pero él quiso pasar por ahí para confirmar a los hermanos. ¿Ya? Entonces, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso fue confirmando. ¿Ya? Hechos 14 del 22 al 23. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces ya iban formando ancianos dentro de la iglesia. Aquí, Pablo y Bernabé dijeron a los creyentes que experimentarían dificultades, incluso persecución, por ser seguidores de Jesús. Todos los cristianos estamos en guerra contra Satanás. Y él está en guerra contra Dios y todos sus hijos. Satanás todavía sigue siendo el Dios minúsculo de este mundo. No fue fácil para Jesús vivir en este mundo y hacer la voluntad de su Padre. No fue fácil para él ser perseguido desde bebé y que en diversas ocasiones intentaran matarlo, hasta que finalmente fue azotado, burlado y crucificado. No fue fácil para Pedro y los demás apóstoles ser azotados y encarcelados por hablar de Jesús. No fue fácil para Esteban ser apedreado hasta morir, o para Jacobo enfrentar la muerte a espada. Ustedes deben tener presente que Satanás tratará de evitar que obedezcamos y sirvamos al Señor, pero deben continuar sirviéndole aun cuando no sea fácil. Eso es para nosotros, aun cuando no sea fácil. Porque Jesús murió en la cruz injustamente por nosotros. Esteban fue muerto apedreado por la causa de Cristo. Jacobo, ¿se acuerdan en el capítulo 12? También fue muerto a espada por la causa de Cristo. Y Pablo decía: yo no estoy exento de eso, y usted ni yo tampoco. Por lo tanto, la palabra del Señor nos anima a seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de lo que podamos estar pasando, de los problemas, que si usted ve los problemas que tuvo Pablo, que tuvo Bernabé, que tuvo los discípulos, que tuvieron que dar su vida. Acuérdense que la palabra testigo en ese tiempo era mártir. Y ser mártir es dar la vida por la causa de Cristo. Entonces, cuando nosotros tengamos situaciones complicadas, veamos cómo sufrieron nuestros hermanos que llevaron el Evangelio por todos los lugares. Y más que eso, cómo Cristo dio su vida sin pecado alguno
por nosotros. Se hizo pecador por nosotros. Pagó nuestras culpas. Y eso significa que cuando Cristo murió por nosotros, como decía el pastor Guillermo Hinojosa, que Él nos justifica, y eso significa que ya no nos ve Dios con pecado, porque ve a Cristo en nosotros. Porque Cristo dice, yo morí en la cruz del Calvario por Enrique, por Ana María, por mi hermana Mora, por mi hermana Adriana, por cada uno de nosotros. Mora Irma. Así que el Señor es el que hizo todo por nosotros. Así que adelante, hermanos, hay que seguir adelante. Bien, y también Pablo y Bernabé asignaron hombres como ancianos en cada iglesia. Estos hombres tenían la responsabilidad de enseñar, guiar y animar a los creyentes, como hicieron los apóstoles originalmente en la iglesia de Jerusalén y como Bernabé, Pablo y otros hicieron en la iglesia de Antioquía. El trabajo de los ancianos pastores es muy importante, pero también es muy difícil. Por lo tanto, los ancianos de la iglesia deben ser hombres preparados, equipados y controlados por el Señor. Y eso usted lo puede ver, los requisitos de los ancianos, lo puede ver en Tito y en Primera de Timoteo, capítulo 3. Muchos dicen, pues ser pastor es fácil. ¿Ah? Es fácil porque guían al hermano y todos los hermanos me hacen caso. Son tan obedientes los hermanos, todos me hacen, son ovejitas. Las ovejitas hacen lo que el pastor le dice que hacen. Pero ahí son unas ovejitas chúcaras de repente, ¿no? y no es fácil, hermano. Por eso que el pastor, el anciano, el que dirige, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, guiado por el Señor. Estar preparados, equipados. Pablo se preparó, estuvo 14 años preparándose. No salió a predicar al primer viaje misionero así nomás. Ellos se prepararon, hermano. Y sobre todo que estaban en la presencia del Señor. Entonces los ancianos, los pastores, son personas preparadas. Tienen que ser personas preparadas. En todo sentido. Espiritualmente, especialmente. Y ser preparadas para guiar a las ovejas. ¿Ya? Y porque no es fácil. La tarea pastoral no es fácil, hermano. Es fácil estar en el otro lado, pero hay un dicho que dice que otra cosa es con guitarra, dicen, ¿ah? Entonces a veces es fácil criticar, decir, el pastor, no sé, los hermanos diáconos, los líderes acá, yo haría esto otro, yo lo haría así. Yo en vez, así como enseña el hermano Enrique, yo lo haría de otra manera, mejor, no sé. Pero es fácil. Pero yo lo invito para salir adelante. Es fácil criticar a los líderes, a la eminencia, a los que están, que el Señor ha puesto para guiarnos. Nosotros tenemos que orar. Más que criticar, orar. Tenemos que orar. La iglesia primitiva oraba, levantaba los brazos caídos. El Señor nos llamó para el ministerio de la restauración, no para el ministerio de la pisación. ¿No? Pisación no existe, pero bueno. Ustedes entienden. Entonces es importante orar. La iglesia oraba por los ministros, oraba por aquellos siervos que fueron a predicar el Evangelio. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Bien, ¿dónde volvieron entonces? A Antioquía de Siria después, ¿no es cierto?
Antioquía de Siria. Regresaron a Antioquía y rinden a la iglesia el primer informe misionero de la historia. Posiblemente Pablo escribió desde Antioquía la carta a los Gálatas, siendo así el primer libro del Nuevo Testamento. Amén. Vamos a dejar ahí, hay más materia, pero vamos a dejar ahí. Damos gracias al Señor por la misericordia del Señor. Amén. Damos gracias porque el Señor mandó a estos hombres de Dios para que recibieran el Evangelio y para que también pudiera llegar a nosotros este Evangelio. Para que pudiera llegar también a nosotros. Damos gracias al Señor por ello. Amén. ¿Qué les parece que oremos al Señor? ¿Ya? Donde usted esté, ore al Señor por sus peticiones, por lo que Dios le ha dado a usted una misión. Todo cristiano tiene una misión. El cristiano que no tiene una misión es porque ha perdido la visión de Dios. Porque un cristiano sin visión no sabe dónde va. Pero el cristiano con misión y con visión sabe en quién ha creído y hacia dónde va. Y no hay nada que lo pueda detener. Ni problema, ni angustia, nada. Porque ¿quién es más fuerte que nuestro Dios? Nadie. Tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Señor, te alabamos, te glorificamos. Te damos toda la gloria, toda la alabanza a ti, Señor, porque tú la mereces, Señor. Te damos gracias, Señor, por estos siervos tuyos, Señor, que dieron su vida, Señor, para entregar el Evangelio, para que todos puedan llegar a la salvación, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y queremos en esta hora que tú también hagas la obra en nosotros, Señor. Que tú seas obrando, Señor, quitando toda pereza espiritual, Señor, que pueda en nuestras vidas. Quizás estamos muy afanados en nuestras vidas, Señor, en las cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en ti, Señor, a tenerte a ti como el único Dios, como el único digno de honra y de alabanza, Señor. Bendice a mis hermanas, bendice a mis hermanos, Señor. Aquellos que tengan dificultades, que estén pasando problemas, Señor. Se estuvo obrando en sus vidas, Señor. Se estuvo obrando, Señor, en sus corazones. Se estuvo obrando. Abre tu puerta, Señor, de bendición para ellos, Señor. Señor, porque sabemos que Satanás no tiene ni arte ni parte en tu iglesia, Señor, porque tu iglesia fue comprada a precio de sangre. Esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario para darnos la salvación, la vida eterna, Señor, y romper toda cadena, toda atadura que pueda ser estrado en nuestra vida. Tú la rompiste, Señor, tú has roto, Señor, todo eso en la cruz del Calvario, Señor. Y te llevaste nuestros dolores, te llevaste nuestros llantos, nuestro quebranto, Señor. Te llevaste todo. Tú enjugaste toda lágrima, Señor, porque tu Espíritu Santo está en medio nuestro. Y Él nos consuela, nos exhorta, nos anima. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Y en medio de la dificultad, Señor, levantamos nuestros brazos, Señor. Levantamos nuestros brazos, Señor, entregando todo a ti, Señor. Nuestras preocupaciones, nuestros problemas, Señor. Nuestras enfermedades, Señor. Nuestras inquietudes, Señor. Todo te lo entregamos a ti para que tú obres en nuestras vidas. Así como obraste en aquellos hombres tuyos, Señor, que salieron a predicar el Evangelio, en aquellos que tú salvaste, Señor, por misericordia. Aquel cojo, Señor, que anduvo, Señor, que tú por misericordia, Señor, le diste sanidad, Señor. Oh Dios mío, bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a la congregación, bendice al pastor, bendice a su esposa, a su familia, bendice a los líderes de la iglesia, Señor, bendice a los maestros de la escuela dominical, bendice a los jóvenes, Señor, a los niños, Señor, a los adultos mayores, a todos bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a esta iglesia local, Señor. Que podamos, Señor, servirte, seguirte y tenerte a ti como el único Señor y Salvador. Y que no nos afanemos en las cosas de este mundo, sino que nos afanemos en seguirte a ti, Señor.
y en buscar tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos. Amén. Gloria al Señor. Damos gloria al Señor porque el Señor es maravilloso. ¿Usted se quiere poner de pie y darle gloria al Señor? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Bien, ahora viene la otra parte que seguramente nos van a... yo le voy a hacer unas preguntas, a ver, aprovechando el tiempo. Unas preguntas de lo mismo, ¿ah? La ofrenda. Gracias. La ofrenda, la hermana secretaria, la ofrenda. Ahora tiene un nuevo contrato, secretaria. Es una parte, dice. ¿Quién más va a tomar la ofrenda? ¿Quién? Amén, Señor. Bendito Padre Celestial, amado Dios, en el nombre de Jesús te rogamos, Padre Santo, Padre Justo, Padre Bueno, para que usted nos bendiga en esta oportunidad, amado Dios, y bendiga a todos tus hijos que están acá presentes y los que aún no están presentes, amado Dios, también extiende tu brazo poderoso, amado Dios, para entregar la bendición a cada uno de ellos y en cada hogar donde se encuentren, bendito Padre Santo. Guíanos, oriéntanos a toda verdad, a toda justicia, y danos de tu don, amado Dios, para aprender de tu palabra y así instruirnos en ti, bendito Padre amado. Ahora, amado Dios, pasamos esta ofrenda y a cada uno de tus hijos que te van a aportar lo que tú le has dado, amado Dios, bendícelo. Y aquellos que no lo pueden hacer, también bendícelos, bendito Padre amado. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado y eterno Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Una pregunta, sí, mientras tanto llegan los hermanos. Por ejemplo, de acuerdo al libro Los Hechos, ¿a dónde les dijo el Señor Jesús a sus apóstoles que fueran para ser sus testigos? Según Hechos 1:8. ¿A dónde? A ver, día uno, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya. Bien. Así es. ¿Qué estaban haciendo Bernabé y Pablo en Antioquía antes que el Espíritu Santo los llamara para ir y predicar a las personas que no habían oído del Salvador? ¿Qué es lo que eran ellos? ¿Se acuerdan? Eran, ya, pero ¿qué es lo que eran en cuanto al trabajo que hacían ahí? Ya, pero eran dentro cuando decía que habían, ¿qué es lo que habían en Antioquía? Habían maestros, eran maestros también, enseñaban la palabra, ¿ya? Bien. El Evangelio ya había sido predicado en Jerusalén, Samaria. Dice, el Evangelio ya había sido predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y Antioquía. ¿Qué otros lugares distantes alcanzaron Pablo y Bernabé en su primer viaje? Ya había sido predicado en Judea, en Samaria y en Antioquía, ¿no es cierto? ¿Qué otros lugares alcanzaron Pablo y Bernabé en su primer viaje de lo que vimos hoy día? Derbe, ya. ¿Qué más? Derbe, Listra, Iconio, Pafos, Salamina, Perge. Bien.
¿Por qué fueron Bernabé y Pablo con las buenas nuevas primero a las sinagogas? ¿Por qué primeramente fueron a la sinagoga? A los judíos primeramente, porque la promesa del Salvador había sido dada a los judíos. El mensaje de que Él había venido debía ir primero a ellos y luego a los gentiles. Bien, bien hermanos, era para saber cómo estamos con lo que hemos estado estudiando. Entonces en la próxima clase viene el segundo viaje misionero. Primeramente viene primero el Concilio de Jerusalén y después el segundo viaje misionero. Amén. Que el Señor les bendiga. Tengo entendido que no hay texto bíblico.